Hola, ¿sí se escucha bien allá atrás? ¿Sí? Un poco más alto, si no, micrófono. Hola. Bueno, ¿ahora sí? Bien. Bueno, Agustín y yo trabajamos en OLX. De lo que vamos a hablar es que SEO es un problema de producto, que a medida que vamos viendo la presentación se va a ir entendiendo un poco más a qué nos referimos con esto. OLX no es por ahí lo que muchos creen OLX en Argentina, sino que es un grupo que está en todo el mundo, tiene 19 marcas en 35 países, 5 continentes y más de 350 millones compran en nuestras plataformas, ya por mes. Nosotros desde acá de Argentina trabajamos para India, para Pakistán, Sudáfrica, Kenia, Tanzania, bueno, varios países de África. ¿Sí? Y el problema que nos encontramos es que cuando se empezó a trabajar OLX y se vio la necesidad de que se necesitaba alguien de SEO, ¿sí? Se empezó trabajando con un consultor. El problema con el consultor que está fuera de la empresa, estaba muy lejos del desarrollador o de la persona de producto, entonces entregaba una serie de propuestas, ¿sí? Que por lo general era un documento de unas 20 páginas con todas las propuestas que había que hacer en el sitio. Eso le llegaba a una persona de marketing, o en el mejor de los casos alguien de producto, que se lo tenía que decodificar al desarrollador. El desarrollador miraba y decía, esto no se puede hacer, por más que por ahí hay que cambiar un title, y que por ahí, vos decís, es una boludez, pero para el desarrollador cómo está hecha la página web y demás, por ahí no era tan fácil, tenía que volver todo de vuelta hasta el consultor y entre idas y vueltas se perdía por ahí mucho tiempo. Y después está el tema, como muchas empresas grandes, que por ahí tenés que pasar por proveedores, dar de alta al proveedor, el tema de cobranzas, entonces al final perdés mucho tiempo por ahí entre idas y vueltas, o sea, más de burocráticas. La otra alternativa es que SEO esté en un área de marketing. El problema con eso es que de vuelta tiene que pasar por alguien de producto. Por lo general el requerimiento de SEO es esa puntita ahí y cuando le llega al desarrollador le dice, no, pero para hacer todo esto es toda la parte de abajo. Entonces de vuelta hablar con el de marketing y hay un ida y vuelta que se podría evitar si SEO está más cerca del desarrollador o está en el área de producto. ¿Sí? Teniendo a SEO un producto, ¿sí? Que es el mejor de los casos, está cerca del desarrollador, hay un ida y vuelta, se entienden entre sí, pero también compite con otros product managers. ¿Sí? Entonces, todas las iniciativas de SEO después compiten en el backlog contra el resto de las iniciativas de la empresa, que es un poco, ¿no? Sí. Y te terminas peleando y como SEO por ahí es medio ambiguo y no ven la necesidad inmediata, termina siempre relegado al fondo del backlog o tenés que ir y coimear al desarrollador. Me acuerdo en Despegar había una Robbie Card, vos ibas a Robbie es el fundador, si te daba la Robbie Card vos podías saltear a todo el resto del producto y el desarrollador te sacaba lo que querías hacer, ¿no? Que era inviable, ¿no? Que no escalaba. Bueno, nuestra solución, adaptamos una metodología de trabajo que usa Spotify, ellos trabajan por squad. Cada columna es un equipo, ¿sí? O sea, el equipo de SEO sería un squad, después podés tener un equipo de usuario comprador, otro equipo que se encarga en vendedores, y en cada equipo está compuesto por desarrolladores, por un PM, por un analista y por ahí por un UX. Y ese equipo lo único que hace es enfocarse en SEO. El desarrollador piensa, duerme, come SEO, el UX también, el analista también y el PM también. Y manejan su propio backlog. Entonces no dependés de tareas de otros. O sea, vos decís hay que hacer esto, se desarrolla y sale. ¿Sí? Bueno, ¿qué optimizamos? O sea, trabajando así en esta metodología de squad, lo primero que vimos es que nos teníamos que despegar de la aplicación. La aplicación es la página web, pero como está hecha en una PWA, o sea, se llama una aplicación. ¿Todos saben lo que es una PWA? No. Bueno, es una Single Page Application. ¿Todos saben lo que es una Single Page Application? Tampoco, lo mismo. Es una página web que trata de emular una aplicación móvil.
O sea, vos entrás por Chrome, la navegás, pero es como que si estuvieses usando una aplicación, incluso la podés como instalar en tu celular y te queda el icono, podés navegar offline, o sea, tiene como muchas de las ventajas de una aplicación móvil, pero hecha en web, ¿sí? Y por eso tiene que estar optimizada para SEO, porque Google la indexa y rankea como si fuese una página, o sea, normal, ¿sí? Que tiene sus complicaciones. ¿Todos saben lo que es client-side, renderización client-side o no? Bueno, client-side es cuando todo el contenido se genera en la computadora del usuario, ¿sí? Server-side es cuando nosotros procesamos el contenido y lo devolvemos, ¿sí? Google prefiere, o sea, cuando nosotros renderizamos el contenido, ¿sí? No le gusta cuando está renderizado del lado del cliente porque ellos tienen que hacer un doble proceso, o sea, tienen que simular ser una computadora, ¿sí? Básicamente en términos simples, ¿sí? Entonces, bueno, teníamos esta complejidad y la otra complejidad es que nos teníamos que despegar de la aplicación porque si no volvíamos de vuelta a tener que esperar, o sea, cada mejora que hacíamos o cada cambio teníamos que esperar 1 o 2 semanas cuando se deployaba el sitio web, ¿sí? O sea, todos los equipos desarrollaban y, por ejemplo, los miércoles se decidía, bueno, todo esto que desarrollamos sale a producción, ¿sí? Estábamos atados medio de eso. Lo que se decidió es separarnos de eso y nosotros actuamos como un servicio. O sea, básicamente la página web nos dice, che, para esta página, ¿qué título, descripción, H1 tengo que poner? Va, nos consulta y nosotros le devolvemos esa información, ¿sí? Este servicio, o sea, lo manejamos totalmente nosotros, o sea que lo vamos mejorando día a día. Y, por ejemplo, nos permite optimizar para valores booleanos. No sé si entraron, por ejemplo, a ZonaProp, que tenés filtros, y, por ejemplo, un filtro puede ser, tiene parrilla si no, eso es un booleano. Si nosotros queremos agarrar eso y meterlo como parte del título, te va a quedar casas en venta sí. Porque o sea, toma el valor, nosotros podemos decir, che, este sí es parrilla, entonces quedaría casas en venta con parrilla, ¿sí? Por ejemplo, podemos hacer eso, podemos usar rangos, que sería casas de menos de $100.000, por ejemplo, ¿sí? O sinónimos, en vez de usar Volkswagen, usar BW, ¿sí? O sea, nos permite toda esa flexibilidad sin estar atados a la aplicación, ¿sí? Optimización se llaman on-page factors, o optimizar el título, descripción, los H1, si bien es algo que siempre se hizo y que por ahí no se valora mucho, se puede ver que los resultados nosotros, o sea, con una primera optimización incrementamos la visibilidad, o sea, bastante, y logramos indexar 23.000 páginas más. ¿Esto por qué? Porque nosotros, por ejemplo, antes los sinónimos los estábamos bloqueando por el robots, o sea, todo lo que tenía filtros era contenido duplicado porque estábamos generando el mismo título, o sea, para todos los filtros. De esta forma pudimos ofrecerle a Google que entienda bien que son páginas distintas, ¿eh? ¿Se entiende o esto? ¿Sí? Otra de las cosas que vimos era la estructura del sitio, ¿sí? Teníamos una estructura muy horizontal del sitio y cuando íbamos a hablar con el equipo de por ahí de Bayer, que es el que se encarga, o sea, de la parte, o sea, de navegación del sitio, como que no entendían por qué Google necesitaba una estructura más clara, o sea, cuál era el sentido. Bueno, o sea, dijimos, che, le tenemos que explicar esto de forma gráfica, ¿sí? ¿Conocen ScreamFrog? ¿Alguien usa ScreamFrog o no? Bueno, ScreamFrog es una herramienta que te crawlea el sitio, o sea, con todos los links que genera ScreamFrog los pusimos en una herramienta que es gratis, también Gephi, que te visualiza, o sea, te grafica esos links, ¿sí? Y básicamente te simula ser como un Googlebot. Entonces, si ven, cada uno de los puntitos es una página, cada línea es la relación, o sea, el link de una página a la otra, y cuanto más grande el punto, más links tiene apuntándolo, ¿sí? O sea, esto sería como la autoridad de la página, ¿sí? Entonces, antes de la optimización, nuestras páginas más importantes eran la home y la página de ayuda, que era totalmente ridículo, ¿sí? Y después de estructurar las URL del sitio, acá empiezan a aparecer, o sea, las páginas de categoría. Los colores quieren decir, la temática vendría a ser, o sea, eso azul puede ser autos, esto puede ser, o sea, real estate. Recién había un señor que estaba preguntando de eso, de cómo
tratar el sitio, o sea, como silos, ¿eh? O sea, básicamente le queremos decir a Google, somos expertos en autos y estas son todas nuestras páginas de autos, estas son todas nuestras páginas de propiedades, ¿sí? Y que entienda bien, antes estábamos distribuyendo los links por todas partes, ¿sí? De esta forma, la verdad, mostramos este gráfico que antes por ahí era, no entiendo de qué me estás hablando, hay que hacerlo y se hizo. ¿Cómo se llama la aplicación? Gephi. Gephi, G-E-P-H-I, ¿no? Sí. Otro problema que teníamos, que en un principio parecía una súper buena idea, era poner las búsquedas populares. Si ven, varios sitios tiene, Mercado Libre tiene búsquedas populares. Básicamente, cuando un usuario busca dentro de una categoría, nosotros mostramos cuáles son las búsquedas que más se buscan dentro de esa categoría, ¿sí? Lo que estaba pasando con eso, que nos estaba empezando a generar no solo links dentro de la categoría, sino que se empezaban a ir a todas las categorías. Entonces, por ejemplo, tenías BMW en microondas. Por ejemplo, y era alguien que había publicado un microondas con un sticker de BMW. Estamos generando 1 millón de páginas con muy poca calidad, ¿sí? Y no estamos concentrando o sea, los links en las páginas importantes. Esto también impacta en el crawl budget. ¿Todos saben lo que es el crawl budget o no? ¿Sí? ¿Están? Bueno, el crawl budget es cuántos recursos Google le va a destinar a crawlear tu sitio, ¿sí? No es que va a crawlear, depende del tamaño del sitio. Nosotros tenemos sitios muy, muy grandes. Entonces, no va a crawlear todo el sitio, va a crawlear las páginas más importantes. Lo que estamos logrando con esto es que estamos perdiendo ese crawl budget en las páginas menos relevantes, ¿sí? Esto es como quedó después de la optimización. Básicamente empezamos a poner nofollow, a decirle a Google que no siga los links que no queríamos seguir. Esto aumentó, o sea, la calidad total del sitio, ¿sí? Al sacar todas estas páginas de baja calidad. Y esto de cierta forma también es para poder mostrarle no solo a nuestros gerentes y directores que las decisiones que estamos haciendo están validadas o están estudiadas de antemano, ¿sí? Sino que nos permite, o sea, medir un poco más los resultados. Bueno, ¿cómo medimos? Y acá les paso el crack de las mediciones. No es para tanto. Bueno, ¿qué tal? ¿Ahí se escucha bien? Bien. Bueno, mi nombre es Agustín Gelemur, yo trabajo como analista cuantitativo de productos, ese es el nombre de mi rol, medio raro. En la estructura esta que mostró Alex, yo estaría en la parte de Product Analytics, que es básicamente tratar de cuantificar todas las cosas que hacemos, justificar por qué las hacemos, después obviamente medirlas, y también tratar de graficar relaciones complejas como la estructura de links internos, como para que personas que capaz, si vos vas y les hablas y les decís tenemos un problema de linking interno, que visualmente lo puedan ver y lo puedan entender de manera más sencilla. Antes de empezar con la charla me gustaría preguntar, ¿quiénes de ustedes tienen alguna noción de A/B testing? ¿Saben lo que es? Bien, bastantes. Veo algunos que no, así que voy a hacer, antes de arrancar con mi parte de la presentación, voy a hacer como una breve introducción a A/B testing y a explicar básicamente lo que es. A/B testing es una herramienta para medir causalidad. Y voy a estar hablando un poco de eso, de qué es medir causalidad. Medir causalidad no es sencillo, o sea, no es ver, no sé, una correlación. Voy a estar hablando un poco de eso, de correlación no implica causalidad. Medir causalidad no es fácil. La gente que estudia estadística y que sabe mucho más que yo, siempre habla cuando hacen experimentos o cosas, nunca son concluyentes. Siempre dicen, no hay, cuando toman datos de una muestra, etcétera, y hacen algún estudio, siempre dicen, no hay evidencia para rechazar tal hipótesis. Entonces, con tal grado de confianza, nosotros podemos decir que tal hipótesis no es válida. Nunca, digamos, en general, los estadísticos no son del todo concluyentes. El A/B test es una herramienta fundamental que se usa mucho en el mundo digital para medir causalidad. Es una de las mejores herramientas para medir causalidad y funciona de la siguiente manera. Vos agrupás usuarios de manera aleatoria en 2 grupos, o se puede hacer de más grupos, pero vayamos al caso simple, en 2 grupos. Y digamos que vos querés introducir cualquier cambio en tu página, lo que sea. Podés medir, no sé, el cambio de un título, el color de un botón, cómo mostrás el contenido, no sé, miles de cosas, de cambios que puedes hacer en tu página. Vos si querés medir eso y querés medir realmente la causalidad de eso, vos lo que tenés que hacer es un A/B test, es un experimento donde randomizás qué usuarios entran a cada experimento, cada variante de... Tenés 2 variantes, digamos, tenés tu página original
y tenés la página con los cambios que vos querés hacer. Implementás eso, medís cómo le fue a cada una de tus variantes y después recién ahí puedes sacar conclusiones de cuál fue realmente el impacto del cambio que hiciste. Generalmente lo que se hace es iterar muchas veces haciendo A/B test para ir haciendo cambios progresivos, ir midiendo pequeños cambios y quedándote con la página que va performando mejor. Eso es rápida introducción a A/B test y es cómo se utilizan en el medio en el cual nosotros laburamos. Acá hay un chiste, esto a mí me causó gracia, pero después me di cuenta, viendo la presentación de Constanza, que es un chiste muy nerd, o sea, perdonen. Cuando lo vi, después vi la presentación de Constanza y dije, no, claro, estos son chistes graciosos. Y esto en realidad lo puse un poco para ilustrar esto que les venía diciendo antes, digamos, un poco lo que están hablando acá es que medir la causalidad no es sencillo, no es fácil, o sea, nunca puedes estar del todo seguro de decir, bueno, este cambio produjo este efecto. Podés tener diferentes grados de certeza, pero nunca podés ser, digamos, del todo conclusivo. Y esto es aún peor en el contexto en el que nosotros, digamos, trabajamos como profesionales de SEO, es aún más difícil. ¿Y por qué es más difícil? Y bueno, porque Google cada vez más tiene algoritmos cada vez más complejos, tiene varios algoritmos, no los vamos a mencionar acá, pero tiene cada vez algoritmos más complejos que actúan de manera simultánea. Entonces, la verdad que es muy difícil cuando vos introducís un cambio decir, bueno, esto espero que tenga este efecto, porque la verdad depende de miles de factores. Nadie sabe cuáles son todos los factores que Google tiene en cuenta y cómo impactan. Entonces, es muy difícil realmente decir, bueno, che, ¿tiene sentido que hagamos esto? ¿No tiene sentido? ¿Cuánto esperamos que crezca el tráfico? Etcétera. Y también el riesgo, ¿no? Hay un componente de riesgo de, che, no sabemos esto va a funcionar. No solamente si va a funcionar o no, che, nos va a traer algún problema, va a hacer que, de hecho, baje el tráfico. Entonces, es complicado, pero hay cosas que podemos hacer para tratar de medir esto y eso es un poco lo que les voy a comentar. Por lo menos, qué metodología tomamos nosotros. Bueno, esto un poco ya lo dije. Esta incertidumbre y esta cuestión de que Google tenga, digamos, estos algoritmos de Machine Learning, etcétera, muy complicados, muy complejos que funcionan para rankear las páginas que muestran. Esto tiene dos impactos claros negativos, que impacta negativamente nuestra capacidad de ir a vender el valor de un producto, un proyecto, de algo que nosotros queramos hacer. Es difícil ir a venderle y decirle, mirá, creemos que hacer eso tiene sentido, pero la verdad es que no sabemos cómo puede llegar a performar. ¿Por qué? Porque Google no sabemos cómo puede llegar a tomar Google, entonces un product manager o alguien más arriba de un product manager te va a decir, y bueno, pero si no estás seguro, dediquemos los recursos a otra cosa, no sé, o sea, volvé cuando estés seguro. Y también aumenta las probabilidades de que una idea que intuitivamente parecía buena, después termine resultando, la verdad, no solamente no obteniendo resultados positivos, sino también negativos. Entonces, un poco esto ya metiéndonos más yo ya les había comentado esta idea de A/B testing, ¿no? El gráfico que ven a la derecha, eso lo que está buscando representar es cómo funciona un A/B test tradicional. El A/B test tradicional, como les dije, es vos tenés usuarios entrando a tu página y aleatoriamente los asignás a diferentes variantes. En el caso de SEO no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque tenemos un solo crawler y no le gusta el contenido duplicado a ese crawler. Entonces vos no podés estar asignando al crawler diciendo, mira, es una muy mala idea mostrarle, decirle, de esta misma página tenemos dos versiones. Es algo prohibido casi en SEO tener versiones duplicadas de una misma página. Entonces, esa opción en SEO para medir impactos en tráfico de SEO no la tenemos. Entonces, la alternativa que nosotros tomamos, que en realidad bueno, es algo que no inventamos nosotros, sino que es algo que anda dando vueltas por ahí, hay literatura al respecto, después en la presentación les compartimos algunas cosas, es agrupar las páginas en grupos de páginas y decir, bueno, si nosotros queremos hacer un cambio en determinado grupo de páginas, vamos a tomar este grupo de páginas como el grupo de páginas a tratar y vamos a tomar otro grupo de páginas de control. Ahora voy a estar hablando un poquito más de cómo hacemos esa división y cómo tomamos conclusiones de eso, pero el concepto con esta slide lo que les quiero mostrar es que no vamos a estar agrupando usuarios o mostrando diferentes variantes para usuarios, sino que lo vamos a estar haciendo a nivel página. O sea, vamos a estar haciendo grupos de control y grupos de variante dentro de páginas, a nivel página, digamos. ¿Sí?
Y esto es un poco el resumen de cómo sería esta metodología de experimentación en SEO. Entonces, digamos que queremos probar un nuevo título en este caso. Entonces, a la versión original, digamos, vamos a tener dos grupos de páginas que vamos a hacer los cambios en el título, otro grupo de páginas en los que no. Vamos a dejar corriendo este experimento que ahora voy a dar un poco más de detalle de cómo funciona. Y después, conceptualmente, lo que vamos a hacer es, con estos dos grupos de páginas, vamos a agarrar su tráfico y vamos a tratar de estimar cómo se debería comportar la página que tratamos si el cambio no se hubiera llevado a cabo. ¿Se entiende? Voy a ir de vuelta sobre este concepto porque capaz no es tan fácil. Es más fácil verlo en un gráfico, pero básicamente lo que estamos tratando de hacer es tratar de predecir cuál debería ser el comportamiento de nuestra página, de nuestro grupo de páginas que tratamos, si no hubiéramos hecho nada. ¿Para qué? Para después poder compararlo con lo que efectivamente pasó. Y de ahí poder sacar conclusiones de si nuestro experimento tuvo impacto o medir esta causalidad, este efecto de causalidad o no. Obviamente esto siempre estamos haciendo estimaciones, entonces hay niveles de confianza y de certeza, ahora les voy a mostrar, pero nunca estamos del 100% seguros, la verdad, pero sí podemos tener diferentes niveles de certeza acerca de los cambios que estamos introduciendo. Entonces, esto es como un resumen de la metodología. Esto no se asusten, esto es, ahora que lo estoy viendo, parecen como cosas muy... es como muy intimidante, pero la verdad no es tan complejo. En el gráfico acá a la izquierda, nosotros tenemos diferentes páginas, ¿no? O sea, cada texto que ven ahí es una página dentro de nuestro sitio. O sea, son las mismas páginas que están en el eje horizontal y en el eje vertical. Y básicamente lo que estamos haciendo ahí es una matriz de correlación, se llama. De vuelta, acá voy a hacer una breve pausa para explicar lo que es la correlación. La correlación mide, cuando vos tenés dos variables, mide qué tan parecidos se mueven esas variables, ¿sí? Entonces, imagínense, digamos, básicamente lo que está reflejando la correlación es si una variable sube, digamos que tengamos el tráfico en la categoría autos y por el otro lado el tráfico en la categoría, no sé, perros, no sé, tenemos la categoría perros. Si autos y perros tienen una correlación alta, eso quiere decir que cuando sube el tráfico en perros, sube el tráfico en autos, cuando baja el tráfico en perros, baja el tráfico en autos. Eso quiere decir tener una correlación alta. En ese gráfico de ahí lo estamos haciendo para medir, digamos, la correlación entre muchas de nuestras principales páginas dentro de OLX, para identificar cuáles son las que están más correlacionadas con la página que en este caso queríamos tratar. No me acuerdo ahora en este ejemplo cuál era la página en la cual queríamos introducir un cambio, pero lo que hicimos fue hacer esta matriz de correlación para ver cuáles son las páginas que están más correlacionadas con esta página. ¿Y eso para qué? Para poder tener... acá, sí, esto era cars, ahí está. Para poder tener una variable que se comporte similar al tráfico de la categoría que nosotros queremos medir. ¿Se entiende la idea? Si no, es importante esto, si no vuelvo para... lo explico de vuelta, pero lo que estamos tratando de hacer ahí, lo que está ilustrando eso, es que nosotros lo que hicimos es tratar de encontrar páginas que se comporten muy similar a la página que nosotros queremos medir el impacto, ¿sí? Entonces ahí tenemos un ejemplo. La línea naranja vemos que se comporta bastante similar. Entonces, comportarse bastante similar, lo que nosotros vamos a poder hacer es poder usar el tráfico de esa página para poder estimar el tráfico futuro de la página en la cual introdujimos el cambio, ¿sí? Esa es un poco la idea atrás de todo esto. Y bueno, este es el resultado. Esto es algo que hicimos para hacer una OPF, ¿sí? No me acuerdo tampoco cuál fue específicamente el experimento que hicimos acá, pero fue un cambio en alguno de los OPF. Y les voy a explicar bien qué es cada una de estas cosas. En el primer gráfico de arriba tenemos ven dos líneas, ¿no? La línea negra y la línea azul. ¿Sí? ¿Se ve eso? Bien. Entonces, la línea negra es el tráfico de las páginas que nosotros estamos tratando, en las cuales introdujimos el cambio que queremos medir, ¿sí? Y el tráfico, la línea azul es el tráfico del grupo de páginas que están actuando como control de este grupo de páginas que están en el grupo negro, ¿sí? Entonces, ¿qué es esta línea punteada roja que ven por ahí detrás?
Eso es lo que estima el modelo. Digamos, ahora voy a explicar bien cómo calculamos esto. No lo hacemos nosotros, ya se los adelanto, es una librería de Google, ahora les voy a contar. O sea, ninguna de estas cuentas las hacemos nosotros, no somos tan inteligentes, solamente usamos herramientas que tiene Google disponibles, que son gratis también. Ahora les voy a contar un poco más cómo se hace, pero digamos, la matemática de atrás para hacer esto es muy compleja, nosotros no lo hacemos, no es que digamos, somos genios para hacer este tipo de estimaciones, es solamente que usamos herramientas que ya están disponibles, pero sí entendemos conceptualmente qué es lo que se está haciendo. Y lo que se está haciendo es, se está estimando la línea punteada roja, es la estimación de cómo debería comportarse el tráfico del grupo de páginas que está en el grupo negro si no pasara nada, si el cambio, o sea, si el comportamiento futuro de esta variable. Entonces, vemos como antes, o sea, la línea punteada negra indica cuando efectivamente introdujimos el cambio. Y se puede ver en el primer gráfico como que hay empieza a haber una separación, ¿no?, entre lo que era la línea negra y la línea roja. Y ven también cómo la línea negra, antes de hacer el cambio, se parecía bastante a la línea roja. Era como que esto que estimamos con el modelo, el comportamiento se asimilaba bastante, pero después de que introducimos el cambio, estas dos líneas se empiezan a separar. Lo que ven, esa sombra gris que ven por atrás de esas dos líneas rojas y negras, es el nivel de confianza al 95%. Digamos, cuando tiene que ver con esto, es la zona de confianza al 95%. Cuando les decía esto de que nunca puede ser del todo conclusivo, sí puedes dibujar una zona de confianza del 95% para estar seguro de lo que estás diciendo. Entonces, eso es el primer gráfico. El segundo gráfico muestra la diferencia, ¿no? La diferencia entre la línea roja y la negra. Ven que antes del tratamiento casi no hay diferencia. O sea, está siempre, ahí no se ve porque le borré los ejes, pero el eje de ahí es 0 en el segundo gráfico, esa línea negra. Entonces siempre está alrededor de 0 la diferencia, pero después del tratamiento vemos que esa diferencia se empieza a crecer. Y empieza a crecer aún cuando la zona de la zona del 95% de confianza ya está por encima del 0. Entonces ahí es cuando podemos decir que estamos un 95% seguros de que este cambio que introdujimos efectivamente tuvo un impacto en el tráfico de este grupo de páginas. Y el último gráfico es el acumulado, ¿no? Entonces vemos como al principio del experimento no podíamos estar del 100% seguros, pero ya después, pasado un tiempo, ya la zona del 95% de confianza ya estaba por encima de 0, entonces ya podíamos decir que teníamos un nivel de confianza del 95% para decir que este efectivamente tuvo un efecto en el tráfico. Y bueno, mostrar un gráfico como este, digamos, ayuda mucho a vender, digamos, lo que hacemos y el impacto que tiene lo que hacemos. Es un poco lo que decía antes Alex. Cuando mostramos este tipo de cosas, es como que nos resulta mucho más fácil después salir y vender y decir, bueno, tiene sentido tener una herramienta para poder hacer este tipo de experimentos y poder hacerlo más rápido y poder tener un entendimiento cada vez mejor de qué es lo que no le gusta y lo que le gusta a Google. Pues la única manera que nosotros encontramos de saber eso es probando, haciendo experimentos. Un poco lo había dicho Gastón y lo había dicho Constanza también. Es muy complejo este mundo de SEO en el que nos toca trabajar. Entonces, la manera que encontramos nosotros para estar un poquito más seguro de que lo que estamos haciendo va en la dirección correcta es hacer este tipo de cosas. Y creo que eso es todo. Voy a cerrar antes de, digamos, estos gráficos, voy a volver un poco acá a estos gráficos, esta idea que les decía antes. Esto se hizo con una librería que se llama Causal Impact de Google. Como les dije, es una herramienta gratuita, es fácil acceder, es fácil pasarle los datos, digamos, es fácil. Lo único que hay que hacer a esta librería es pasarle los datos de tu grupo de control y tu grupo a la cual le aplicas el cambio. Solamente hay que pasarle dos columnas con tráfico. Estas librerías funcionan, tienen una versión en R y en Python. No sé cuántos de acá ustedes manejan Python o R. Bien, veo que algunos levantaron la mano. Esto ya es un consejo personal mío. Yo empecé a trabajar con Python hace ya 2 años. Y es un consejo, sobre todo Python, para lo que es SEO, porque labura mejor con strings, digamos, strings son texto. Esto es un consejo mío personal. Yo les recomiendo que traten de aprender Python. Este tipo de herramientas ayudan mucho. Ayudan mucho porque esto, créanme, después está la documentación de esta librería, pero en 3 líneas de código
todos estos gráficos y todo este análisis y la matemática detrás está hecha con esta librería de Google. O sea, yo no es que me puse a hacer estas cuentas, hice estos gráficos, solamente tiré 3 líneas de código. Yo lo único que tuve que saber hacer es cómo manipular la data, pasársela a esta librería y después saber interpretar esto, pero son cosas muy, muy potentes y casi siempre para cualquier problema que te toque resolver, siempre hay alguien, podés buscar en Stack Overflow, en Google, de vuelta, voy a volver con un consejo que dio Gastón también. Cualquier problema que nos toque resolver, es muy probable que ya otro lo haya encarado, lo haya enfrentado a lo mismo, y sabiendo algunas nociones básicas de Python, vos puedes encontrar soluciones muy, muy potentes y que te van a ayudar mucho en tu laburo, porque ya hay mucha gente, y cada vez más estoy leyendo más artículos sobre cómo aplicar Python para resolver problemas de SEO, y se pueden hacer cosas, la verdad que espectaculares. Yo la verdad que nunca termino de conocer todo lo que hay, pero hay mucho y cada vez más. Así que nada, eso es consejo personal. Esto fue solamente hecho con, digamos, tirando algunas líneas en esta librería. Nada, eso. Bueno. No. ¿Hola? Sí. No, bueno, le traduzco más o menos. O sea, queríamos ver el impacto de cambiar los títulos, descripciones y H1. Antes decían autos, ahora le pusimos autos Volkswagen TDI 2019 a solo autos y lo medimos versus una página que no le hicimos el tratamiento. Eso tuvo un 10% de mejora en tráfico, o sea, en lo que te llega a Google Analytics, ¿sí? Entonces, con esa mejora, sabiendo que teníamos, o sea, esta certeza, aplicamos esa mejora a todas las páginas, o sea que en definitiva es un 10% más de tráfico que podrías estar trayendo a tu sitio. ¿Sí? No. Control. Bueno, ¿se acuerdan el dibujito de los squads que les mostré al principio? Donde estaba Agus en ese equipo. Lo que me olvidé de mencionar es que cada uno, o sea, cada squad tiene su analista, ellos se juntan entre ellos, o sea, una vez por semana, lo que fuese, y comparten, o sea, conocimientos, se ayudan entre ellos y después vuelven al squad, y lo mismo pasa con la persona de UX o Research, se juntan entre ellos, dicen, mira, en SEO tengo esta problemática, otro lo ayuda, y se ayudan entre ellos y vuelven, o sea, potenciados, vendría eso, ¿no? Así que, bueno, esta persona de UX, de Research en realidad, se estuvo encargando de, nosotros como manejamos muchos sitios, manejamos India, Pakistán, Sudáfrica, la verdad que son mundos muy distintos a los nuestros, tenemos que entender esos mercados para poder ver qué le podemos ofrecer, cuáles son sus, se llama gains y pains, serían molestias al momento de usar nuestra plataforma. Este es el resultado final, si ven ese cuadrito rojo, esas son las interacciones que el usuario no está teniendo con nuestro sitio cuando está buscando un auto, ¿sí? Entonces lo primero que se hizo fue hacer un research, o sea, online, ¿sí? Después empezamos con un framework solo para ser un poco más ágiles, nos metimos con Value Proposition Design, que básicamente te dice cuáles son las frustraciones que tiene, o sea, el usuario, qué beneficio está sacando de tu plataforma y si tu sitio le está brindando esas soluciones al usuario, o sea, es medio así un resumen. Y empezamos a hacer entrevistas. Empezamos a hacer entrevistas localizadas en los países, en India, en Sudáfrica y demás, con usuarios que estaban buscando auto. O sea, se les mandó un mail, quieres venir a la oficina, te queremos hacer un par de preguntas. Después de las entrevistas con usuarios se mandaron encuestas, o sea, la primera es más cualitativa, las encuestas por ahí son más quanti, o sea, che, con todos estos insights que tuvimos de las entrevistas con usuarios, las queremos empezar a validar un poco más con encuestas. Después hicimos análisis, o sea, cuantitativos, que esto es cómo buscan los usuarios en Google. Básicamente, si ustedes buscan en Google, ahora les voy a mostrar un gráfico, qué auto me conviene comprar, Google les empieza a recomendar otras preguntas relacionadas a esa pregunta, ¿sí? Acá es un trabajo que hizo Agus, que todas esas preguntas las separó por tópico y por intención. O sea, si la intención era más de informarse, o más de comparación, o más de saber más, ¿sí? Versus el tópico. El tópico podía ser cuánto consume un auto, cuántos kilómetros tiene que tener un auto usado y demás, ¿sí? Y después cómo
usan los usuarios nuestro sitio. ¿Sí? Se analizó cómo usan los filtros, cuáles eran los filtros que más se aplicaban, cuál era la combinación de filtros que más se aplicaban, cuál era la combinación de filtros que más terminaban después en un contacto a un vendedor. Y después se hizo un Customer Journey Map, que les muestro acá, que básicamente este es el trayecto que hace un usuario cuando quiere comprar un auto, desde que tuvo la idea, hasta que empieza a hacer research, hasta que entra al sitio, hasta que se contacta con el vendedor, hasta que tiene el auto y, no sé, tiene que volver a la concesionaria porque tuvo un problema con el auto. ¿Sí? Y ahí, básicamente, es tratar de entender en qué situaciones el usuario interactúa con nuestro sitio o obviamente puede ser hasta offline, y que por ahí hay una oportunidad ahí que nosotros no estamos, brindando. ¿Sí? Si está contento el usuario, entender las emociones. Al principio sí está contento porque dice, me quiero comprar un auto. Después cuando empieza con todo el research y dice, che, esto es un bajón, porque la verdad es un montón de información, no entiendo nada. Entra a nuestro sitio, nosotros no tenemos esa información, se tiene que ir a otro sitio, por ahí va un amigo, va a una concesionaria y demás. Bueno, todo esto lo hace la persona esta de research y de UX. Ahí están las entrevistas con los usuarios. Esto es como... Esta era la encuesta que mandamos, dónde busca la gente información. Entonces, básicamente, arrancan en Google, muchos, y si nosotros no tenemos contenido para aparecer en Google, es una oportunidad que estamos perdiendo. Acá lo que les decía, esto está basado en Argentina, ¿no? ¿Qué auto usado comprar en 2018? Google te empieza a decir, también la gente está preguntando esto. Si nosotros podemos contestar estas preguntas, vamos a tener más posibilidades de aparecer en Google, ¿sí? Y obtener más tráfico, y no solo estar acá, cuando el tipo ya sabe qué comprar, sino aparecer acá, ¿sí? Cuando todavía no sabe qué comprar. ¿Sí? Y bueno, eso. Ahí termina la charla, no sé si tienen preguntas. Sí. Entender de su lado, ya un experimento que hicieron, que es el A/B test, que fue súper positivo, espectacular, buenísimo. Me pregunto, ¿cuántos en su experiencia tienen donde no ven nada de cambio? Donde No, pasa. Sí. La mayoría por ahí no pasa nada. Corrimos. Para hacer un benchmark, digamos, ¿qué estiman ustedes? De 10, 50, 100 testeos que hacen, ¿en cuántos pueden sacar un slide así espectacular? Sí, no. Primero que es bajo, segundo que justamente, no fue random, nosotros con estos experimentos que por ahí los hacemos un poco a mano, la idea es construir sobre la herramienta que les mostré al principio para que ese proceso sea más fácil y más automático, por lo cual nos permitiría estar corriendo varios experimentos al mismo tiempo. Hoy es, chau, queremos probar esto, a ver, sí, es tipo un ida y vuelta. Pero sí, la única forma de mejorar y de no gastar, todos tus tiros no sabiendo dónde van, es experimentando y decir, che, esto funciona, vamos a hacerlo y no equivocarte. Reducir el riesgo de equivocarte, porque por ahí eso que vos creés que está buenísimo, como los popular searches, eso al final nos está tirando abajo el tráfico y nos dimos cuenta. Agrego una cosita más. Sí, no, muchas veces nos pasó de correr estos experimentos y esta slide que mostramos acá es como un caso particularmente bueno, un experimento que funcionó muy bien, pero corremos muchos experimentos y muchas veces el impacto, llegamos a la conclusión de que hay un impacto, pero no tan grande, y muchísimas veces no podemos sacar conclusiones y no podemos decir, che, esto fue un éxito. Entonces, bueno, pero eso igualmente en esos casos también aprendés, porque sabés que probaste esto, tenemos este experimento documentado y ya sabemos que, che, cuando probamos esto y lo hicimos de esta manera y lo tratamos de esta manera, no funcionó. Entonces ya por lo menos ya sabés que eso no funcionó. Pero sí, estos casos que mostramos acá, esto no es lo que... Ojalá fuera así, pero no pasa siempre. ¿Sí? Cuando ustedes evalúan la cantidad de variables disponibles para poder hacer el testeo, ¿cómo asignan a qué variable tener en cuenta para poder tirar el modelo de testing sin correr el riesgo de flags? Sí, en general, eso está en ahí de las comentaciones que nosotros compartimos. En general se usa el tráfico como un proxy de, bueno, si a Google le gusta o no. No, ¿qué variable son ustedes de cambio? Yo digo,
perdón, entendí mal la pregunta. No, y generalmente son todo lo que tiene que ver con on-page factors, cambios de título, meta-descriptions, canonicals. En general es muy bueno para testear este tipo de cosas. Ya internal linking es más difícil porque es difícil, digamos, impactar algo de internal linking que, no, o sea, que impacte a un grupo de páginas y otras no, pues todas las páginas están medio interconectadas, entonces ya eso es más complicado. En la matriz de trabajo de ustedes, cuando hay una variable que va más allá de SEO, que puede ser por ahí UX o flow dentro del journey del cliente, ¿ustedes lo pueden analizar también dentro del modelo o todavía esa iteración la tienen solo para variables SEO? Claro, hay otra literatura adicional a esto, porque esto es como está muy centrado en, bueno, cómo hacer A/B test para medir tráfico, básicamente. Hay como otra iteración que hicieron algunos chicos, que es, bueno, cómo puedes hacer para medir el impacto en tráfico, pero también en conversión, porque vos podés estar trayendo, este tráfico que estamos trayendo, este tráfico adicional, puede convertir menos. Entonces, cómo impacta últimamente, al final del día, al funnel tuyo que te interesa, y hay una metodología para hacer eso. Después, si te interesa, te lo paso cómo lo encararon ellos. Nosotros todavía no lo implementamos eso, pero se puede, digamos, medir las dos cosas a la vez. El impacto en tráfico y el impacto en conversión en un mismo experimento. ¿Una pregunta más? Había, creo que levantó antes. Una pregunta. ¿Cómo manejan los tamaños de las muestras y los tiempos de espera? Pues la muestra es muy grande, tiene un problema con la indexación, si es muy chica. Muy buena pregunta, sí. Tenemos un sitio grande, para empezar. Claro. Sí, en general esperamos más o menos 3-4 semanas como para, o sea, en realidad no es un experimento que dejamos corriendo, acá dejamos, o sea, metemos el cambio, esperamos que pasen 3 semanas y después podemos sacar el tráfico y pasarlo por este análisis. No es como un experimento un A/B test tradicional que lo dejas corriendo en el sitio haciendo el split de usuarios. Acá nosotros esperamos más o menos 3 semanas para poder sacar conclusiones de, che, esto está impactando o no está impactando en Google, pero de vuelta es algo que digamos, es 3 semanas es más o menos lo que se dejan corriendo los A/B test tradicionales. Y tu otra pregunta era sobre el tamaño de la muestra. Siempre tratamos de, porque ahí nos pasó un caso así, páginas que queríamos hacer una prueba en una página muy específica con muy poco tráfico. Entonces, digamos, el equivalente a eso, tener una muestra significativa, es páginas con poco tráfico pueden estar afectadas por muchas cosas. Entonces, el tráfico te puede saltar por, o sea, no sé, no me acuerdo cuánto tráfico tenía esa página, pero era muy bajo. Entonces, las conclusiones que puedas sacar de eso era como muy volátil. Entonces, ahí, no sé, capaz vemos de agrupar esa página y meter el cambio en un grupo de páginas en el cual ese grupo de páginas tenga más tráfico y sea como más estable, no esté más sujeto no esté tan sujeto a cambios. Sí. Una más y yo. ¿Se tiene en cuenta cuando ustedes lanzan el cambio de ver si hay factores sociales o económicos que pueden llegar a impactar en ese proceso o lo lanzan No, ese tipo de cosas no, digamos, ya sería como modelos más complejos. Nosotros nos enfocamos en esto, en hacer estos cambios, ver cómo los toma Google, o sea, siguiendo esta metodología, pero sí, ya eso, hay muchísimas más cosas, digamos, puede haber temas de estacionalidad también, puede haber temas de... En el 5% de... Sí, exacto. Igual sí. estábamos buscando páginas, o sea, la correlación es justamente para... Sí, para tratar de... eso que hacemos de la correlación es para tratar de minimizar este tipo de errores, pero sí, puede haber. Muchas gracias.